conspicuo dirigente de la provincia de Buenos Aires. Así calificó hace minutos el ministro Schiavi a el Pata Medina. Este es el hombre, el titular del gremio de la UOCRA en provincia de Buenos Aires, que según el propio secretario Schiavi tiene más de 10 causas pendientes. Algunos lo recordarán en aquel mítico momento del traslado de los restos de Juan Domingo Perón en el enfrentamiento que se producía entre UOCRA y camioneros. En San Vicente. En San Vicente, sí. Efectivamente. Es el que se lo ve empuñar un arma, ¿no es cierto?, directamente apuntando hacia adelante. Y que Schiavi lo ha relacionado directamente con Eduardo Duhalde. De hecho, Lucio Di Matteo, que está trabajando en el ministerio, está con el secretario de Transporte. Sí, Lucio, te vemos y te escuchamos. Sí, así es, Luis, estamos con el secretario de Transporte. Yo insisto con la pregunta, ¿qué pasa si estas 200 personas que la Fuerza de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires están intentando convencer que abandone las vías de Gonet, no abandona las vías por su propia voluntad? Bueno, por lo pronto es una actividad que tiene que hacer la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo que me he comunicado con el ministro Casal es que él ha hecho un cerco perimetral, la infantería, disuadiendo a la gente para que pueda salir. Nosotros vamos a restablecer el servicio ferroviario en en el eléctrico y la vía circuito, no así el Tren de la Plata, porque todavía tenemos temor ante lo que ha sido esto, que ha sido una agresión muy complicada, con muchos más detalles de los que yo conté, porque además hay toda una parte que es de investigación, pero hubo el viernes 40 personas que prácticamente fueron secuestradas por una banda de forajidos que les pegaron, les sacaron fotos, le pidieron los domicilios, fueron el sábado a meterse en sus lugares de trabajo, a amedrentarlos. Ayer 600 personas bloqueando las vías, hoy 200 más, hasta que de alguna manera los trabajadores en defensa propia salieron y hicieron el planteo del paro. Por eso no había ninguna actitud de belicosidad por parte del gremio, sino que se sintieron agredidos por un conjunto de personas que, planteando una suerte de problema de encuadre laboral, que eso, que yo sepa, se discute en el Ministerio de Trabajo, no en los lugares de trabajo, y no con un revólver en la cintura, digamos, ocasionaron este conflicto. Así a ver, usted está confirmando que había gente del Pata Medina que tenía armas de fuego y que las exhibía. Hay un pánico muy grande entre la gente que fue agredida porque es muy grave. El tema ha sido grave él. Yo sí hice una cosa muy puntual sobre este señor Pata Medina, y lo que dije es que a raíz de una pregunta de un colega, es que poco tenía que ver con un reclamo sindical. A mí me suena mucho más a su encuadre político, que es el encuadre político que tiene en la provincia de Buenos Aires, que estén generando problemas, caos o disturbios a días antes de una elección primaria en la Argentina. Como el ferrocarril es mi responsabilidad y es un servicio público esencial, nosotros no lo vamos a tolerar. En este momento hay mucha policía en los trenes, le vamos a dar garantía al personal y esperemos que la justicia tome cartas en el asunto, porque hay denuncias presentadas de trabajadores que fueron golpeados por esta gente. ¿Usted le atribuye la responsabilidad política a Eduardo Duhalde? ¿Es especulación solamente o tiene algunos datos concretos sobre eso? Yo hago lo que hace cualquier persona que analiza la política. Si el Pata Medina orgánicamente depende políticamente de Duhalde, para mí yo siempre voy sobre los jefes. Cuando hay un problema del ferrocarril, a mí me hablan, no le hablan al maquinista. Entonces me parece que cada uno tiene que hacerse cargo del problema que ha ocasionado. Es un problema muy grave, vuelvo a repetir, ha sido una agresión sobre trabajadores, no sobre el gobierno, ni sobre una empresa, ni sobre un concesionario, que los trabajadores han venido usando el único recurso que siempre tienen los trabajadores, que es llamar la atención generando un paro, y lo han hecho de manera pacífica porque realmente tienen miedo. Recién hablando con ellos me contaban las escenas que tuvieron que vivir, ¿no? Schiavi lo dejo en contacto con Débora Plager, Luis Milanesio, que le van a preguntar desde el piso de C5N. Gracias por atendernos, secretario. ¿Qué tal? ¿Cómo buen estás? Día. Bueno, me gustaría preguntarle, dada la gravedad de la denuncia que usted también está formulando, ¿qué intencionalidad ve usted? ¿Qué habría detrás eventualmente de Eduardo Duhalde, a través del Pata Medina, de generar este clima complejo entre trabajadores? Mire, hace muchísimo tiempo que yo administro los ferrocarriles, y siempre que hay una fecha paradigmática, que va a suceder alguna elección, que va a haber y podríamos recordar varios quemas de trenes, etcétera, etcétera, hay algún efector de este tipo. Con lo cual lo que nos hemos sí impuesto es no dejarlo pasar. Entonces yo me hago cargo de lo que digo, no dejarlo pasar, porque la verdad que no puede ser que porque un señor quiere plantear un encuadre sindical le peguen a gente, corten los trenes, haya 600 tipos alrededor de la vía
apretando trabajadores. Es una cosa muy grave, muy compleja. Entonces cada uno tiene que hacerse cargo de la gente que lleva adelante. Y si todos estamos por la no violencia, a favor de la paz, lo tenemos que demostrar. No tenemos que decir una cosa y hacer otra. Señor secretario, pensando en la gente que debe viajar a La Plata, que como usted lo decía, sigue complicado el servicio, ¿se va a tomar alguna medida? Vamos a ver, Luis, a ver si a eso de las 3 de la tarde podemos tener un panorama más cierto. En caso de que así ocurra, si así no ocurre, reforzaremos el sistema de micros como lo hemos hecho muchas veces, pero no queremos poner no queremos poner en riesgo la salud y la integridad física de los usuarios. Schiavi, muchísimas gracias por esta comunicación, es muy amable.